Con mucho gusto les damos la bienvenida, un café del ring muy interesante el que tendremos. Muchas gracias y muchos saludos a toda la comunidad que nos ve, que nos sintoniza a través de Lucha Plus. Con mucho gusto los saludamos. Daniel López, Luis Torres Zamudio, José Manuel Guillén y Bernardo Guzmán. Y vamos a platicar un buen rato de lo que es quién manda en la lucha libre independiente. Con mucho gusto te saludo, José Manuel. Un nuevo café del ring, por supuesto. ¿Qué tal, Bernardo? Un saludo para nuestros invitados, bueno, para nuestros compañeros y para todos ustedes, para estar un ratito platicando en el café del ring. Así es que, pues, para hablar algunos puntos, para platicar sobre todo de lucha libre independiente, que también ha estado mucho en boga en los últimos tiempos. Con mucho gusto saludamos a Daniel López. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición del Café del Ring y obviamente sabemos que estás involucrado completamente en este mundo de la lucha libre, totalmente sumergido en las redes sociales y en el contenido de lucha libre. No, gracias a ustedes por invitarme a Café del Ring para poder platicar de este tema tan interesante como lo es la lucha libre independiente. Y sí, lo notas muy bien, creo que también las redes sociales en la última década han abonado muchísimo para los propios luchadores, las promotoras y todo lo que suma a la lucha libre mexicana. Un buen amigo, por supuesto, del Café del Ring, Luis Torres Zamudio, nos acompaña nuevamente. Gracias por estar con nosotros, Luis. Muchas gracias, Bernardo, José Manuel, Dani. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en un café en el ring más y hablar de lucha independiente, lucha libre, los recintos, los promotores, las estrellas actuales, las grandes estrellas históricas que han sido en la lucha libre independiente. Grandes temas que están en puerta para compartirlos con todos ustedes. Por supuesto que el panorama de la lucha libre, por lo menos en México, sabemos cómo está constituido, ¿no? Son las grandes empresas, la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero fuera de estas dos grandes marcas, estas dos grandes empresas, hay muchísimos luchadores, hay muchísimas arenas, muchísimas ciudades, afición, comentaristas, referees, anunciadores, hay de todo en un mundo interminable de lucha libre, ¿no? Pero, ¿qué ha explotado de 20 años para acá? O sea, no es lo mismo de lo que se vivía hace 20 años, en donde tal vez el principal contacto lo tenías a través de una revista, y creo que todo ha cambiado en ya ver la exposición que han tenido los luchadores a través de ver su trabajo, y no nada más centrado en fotografías, sino el poder ver su trabajo. Yo creo que eso ha cambiado dentro de los últimos 20 años. ¿Cómo ha cambiado la forma de los medios de comunicación? Por supuesto, antes era o veías en la televisión o una empresa, o en las revistas lo que alcanzaba a salir, y la lucha libre era, pues yo creo que muy subterránea, ¿no? Muy underground, y tal vez sigue siendo, ¿no? Pero ahora con los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, pues ya hay ventana y foco para mucho talento independiente. Sí, sin duda, lo dices muy bien y creo que hay que tener en cuenta ese contexto de que hace 20 años la lucha libre no era igual a la que estamos viviendo actualmente. Creo yo que después de la pandemia explota aún más este tema de la lucha libre independiente. Las redes sociales son un aliado para los propios luchadores, las propias promotoras, para que tú como aficionado consumas también contenido, y creo que es lo que estamos viviendo actualmente, y yo creo que será para el cierre de esta década esa misma línea. Siempre ha existido lucha libre independiente, ¿no? Pero en la mente siempre tenemos Consejo Mundial, Toro de Cuatro Caminos, la AAA hoy en día, pero siempre ha existido la arena de cada ciudad con elementos locales, con luchadores que tratan de llamar la atención de las grandes empresas para llegar a estos sitios estelares. Siempre la lucha independiente ha sido como un gran semillero para las grandes empresas, ¿no? Y hablábamos de décadas anteriores, ¿no? Tenemos el Pabellón Azteca, por ejemplo, como un gran recinto y un gran semillero de los famosísimos superlibres. Había arenas como la Arena Patlaco, la Arena Xochimilco. Hoy en la actualidad, en el contexto actual, podemos disfrutar de grandes arenas, grandes recintos que tienen 50, 60 años, como todas las arenas de la periferia que hay en la zona metropolitana, y que han sido grandes semilleros para las grandes empresas y para la lucha independiente misma, ¿no? Hace un momento que decían de las redes sociales y el acceso que ya tenemos a las funciones de lucha libre, que ya no es a través de reseñas o revistas como lo teníamos, ¿no? Hoy podemos disfrutarlas en vivo, ¿no? O sea, no podemos ir a una arena y a lo mejor hay medios de comunicación que nos facilitan poder ver esas funciones totalmente en vivo a través de streaming, y eso es lo que ha ayudado a evolucionar esta parte de la lucha libre independiente y que los elementos, valga la redundancia, independientes tengan mucha más exposición. O sea, medios y no medios, porque cualquiera puede empezar a subir
el contenido, hay distintos trabajos para poderlo ver, pero creo que no es algo que se base completamente en medios de comunicación hoy en día. Antes la historia era, o seguramente ustedes han escuchado algún luchador que decía, no, es que cuando íbamos a la arena tal, nos encontrábamos con tal luchador. Quizás algunos de los que nos están escuchando o que han escuchado esas anécdotas que vivían cerca de las arenas de las que hablaba cada luchador, decían, no, sí, era un gran luchador. Pero en muchas ocasiones se queda como el término en el aire, porque decía, no, estaba el Carnicero Hernández, que era una de las figuras que luchaba en Chihuahua. ¿Cuántas personas podían ver, por poner al Carnicero Hernández? No los veían completamente. Ahora, si tú hablas de luchadores independientes en cualquier parte del mundo, ya puedes y tienes una referencia de saber cómo es ese luchador independiente. Sí, la verdad es que el universo del luchístico es tan amplio, tan grande. Es imposible documentar toda la lucha libre. Es imposible tal vez conocer a todos los luchadores. Es inimaginable la cantidad de talento que hay. Hablando de México, en cada ciudad hay una arena coliseo, un espacio para este deporte, y están los ídolos locales, ¿no? Que de ahí podemos partir para tantos y tantos ídolos que han forjado la historia de nuestra lucha libre. Y es que precisamente los propios luchadores, retomando lo que comentabas, José Manuel, hoy en día los propios luchadores han entendido esta parte, que las redes sociales pueden ser su aliado, su amigo y su ventana de exposición. Hay luchadores que lo han podido hacer muy bien y tú incluso los puedes contactar a través de Instagram, ¿no? Creo que hoy en día cualquier luchador tiene su cuenta de Instagram, ya no tanto Facebook, porque ha quedado un poquito relegado Facebook, pero al menos Instagram es una gran herramienta en donde todos los luchadores al menos tienen su cuenta y puede servir como una vitrina para que suban sus entrenamientos, su día a día, la propia imagen del luchador que vende demasiado en este universo, y creo que algunos lo han entendido muy bien y hoy sí podemos acercarnos a ese tipo de luchadores o a ese tipo de estrellas que no podíamos hacerlo en los 80s o 90s con la facilidad de aquella época. Y esa parte, ¿no? Siempre ponemos y recordamos al Toreo de Cuatro Caminos, ¿no? Como ese tercer gran ente, además de la empresa mexicana de lucha libre, que era en ese momento, y después el nacimiento de AAA. ¿Qué hubiera sido con la exposición que tenemos ahora de las grandes estrellas que teníamos en el Toreo de Cuatro Caminos? Que no la tenían en los 80s, no la tenían en los 70s. Y hoy recordamos esa gran época como, pues, la otra gran ventana para la lucha libre, ¿no? Sabemos que AAA llegó en los 90s, pero también en el Toreo de Cuatro Caminos, desde décadas atrás, estaba ese gran recinto, estaban esas grandes estrellas que sin necesidad de tener esta gran ventana tecnológica que tenemos hoy en día, hoy son grandes leyendas. Hoy podemos saber que existió Canek, que existió Mil Máscaras, Dos Caras, Enrique Vera, The Killer, Gran Hamada cuando venía a México, Los Temerarios, muchos luchadores que eran independientes en ese momento, que se convirtieron en grandes estrellas sin tener esa ventana que tenemos hoy. Y aprovechando lo que decían hace un momento, ¿no? Hoy en día los luchadores, pues a través de sus redes sociales, son quienes tienen el contacto directo para contratarlos, para verlos, para sus productos oficiales, cosa que no se tenía. Y creo que muchos, al día de hoy, todavía no lo explotan como deberían. Hay unos que la manejan bien y hay unos que la manejan bastante mal. Sí, por supuesto. Cada quien hace su esfuerzo, ¿no? Porque al ser un luchador independiente, hacer una arena independiente, pues es por tus propios medios hacer tu publicidad, pues hacer tu cartel, hacer tu mejor trabajo en el cuadrilátero para el luchador independiente, y es realmente difícil, ¿no? Competir en tierra de nadie, ¿no? Donde no hay un control de elenco como en la Arena México, el Consejo Mundial o en la AAA o en las grandes empresas internacionales, AEW, WWE, en Japón, en Puerto Rico, donde hay lucha libre. Es rascarte con tus propias uñas, ¿no? Como luchador independiente eres tú solito contra el mundo. Contra el mundo. Sí, es el término tal cual, ¿no? No tienes ese respaldo en muchas ocasiones para hacer como ese tipo de cosas. Pero creo que hay luchadores que lo han sabido hacer muy bien. Hay luchadores que creo que les cuesta más el terreno independiente. Creo que el principal en convertirse en una figura es alguien que abandona tal vez una de las grandes compañías y se inserta en el terreno independiente. Yo creo que ahí lleva una ganancia mucho más grande, incluso arriba, sobre muchos de los que han permanecido en el terreno independiente. Sí, pero también, o sea, es una gran ventana, pero también luego a quienes no lo saben aprovechar también es la gran ventana para sus deficiencias, ¿no? Porque también hemos visto a través de las redes sociales
muchos videos virales, lo hemos platicado fuera de cámaras, de luchadores de plazas donde se ven cosas que no son las óptimas en la lucha libre, ¿no? Y la viralidad es un momento, te puede ayudar en cierto periodo, pero si no son para que tú lo puedas explotar para el bien de tu carrera, entonces también puede ser nocivo el uso de las redes sociales para los luchadores independientes, para todos, ¿no? Pero los independientes que utilizan esto como el mecanismo de exposición para promotores y para público. Y creo yo también que no te asegura tener un éxito en el terreno independiente haber pertenecido a una de las dos grandes empresas aquí en México. Hay casos donde sí han tenido muchísimo éxito saliendo, y puedo citar a un Tejano Junior, un DMT Azul, por ejemplo, que supieron cimentarse bien en el terreno independiente, pero hay otros casos que saliendo de la empresa, sea la empresa más importante del país, llámese AAA, llame Consejo Mundial de Lucha Libre, no los hemos visto en mucho tiempo, en muchos meses. Yo creo que no es una garantía pertenecer a una gran empresa y llegar al terreno independiente, porque también tienes que trabajar esa parte, lo que decíamos, te rascas con tus propias uñas. Y hemos visto luchadores que salen de empresas y que pues prácticamente no vemos en todo el año, los vemos 1, 2 o 3 veces en el año. Yo creo que sería la diferencia de si fuiste estelarista en X empresa. O sea, si fuiste estelarista y sales al terreno independiente, es mucho más sencillo empezarte a mover que de pronto ahí si eras luchador de segundas, terceras luchas y decir, bueno, ya mi momento llega para buscar en el terreno independiente, ahí yo creo que cuesta un poquito más de trabajo. Sí, yo creo que ahí cuesta un poquito más de... Pero si de pronto eres la estrella que acaba de salir, pues obviamente también en el terreno independiente se encarece mucho tu participación. Que yo creo que esa es otra cosa que le puede hacer mucho daño a la lucha libre independiente de hoy en día. Que tan caro se ha vuelto el poder para el promotor conseguir un espectáculo en el terreno independiente. Porque también existe la otra parte, ¿no? Sin necesidad de ser parte o haber sido parte de una de las grandes empresas, pues sí hay los casos que salen del circuito independiente y que van emergiendo, ¿no? Quizá uno de los casos más emblemáticos en los últimos años son los Puercos. Ellos no pertenecieron a ninguna de las grandes empresas. Y hoy en el circuito independiente son de los luchadores más cotizados, ¿no? Sin la necesidad de haber pisado una de las dos grandes empresas. Entiendo el punto que dice José Manuel. Si eres un estelarista, como lo fue Tejano, como lo fue DMT Azul, Alberto el Patrón, o sea, sí vas a abrirte un camino mucho más sencillo y rápido por el nombre y el respaldo de una trayectoria y una exposición que tuviste en televisión nacional, por ejemplo. Pero hay chavos que vienen desde abajo que también lo están haciendo bastante bien. El Demonio Infernal es otro de ellos, que sin haber estado en una de las grandes empresas, hoy es uno de los baluartes de la lucha libre independiente. Sí, en un terreno de lo independiente donde podemos encontrar una diversidad enorme, ¿no? De estilos, de luchadores, de personajes. No sé, ahora que mencionas a la Puerquiza Extrema, si ellos tuvieran lugar en la Arena México, o sería algo muy extraño verlos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, o si tendrían opción también como personajes en la AAA, no sé si nos los hemos imaginado incluso dentro de una gran empresa. No sé. Yo no sé si en la Arena México. No Yo no sé los si visualizo. hoy- Difícilmente en el México. Consejo, ¿no? Yo no los visualizo en la Arena México. No sé si hoy también bajo como trabaja AAA sea Oye. una posibilidad. No lo sé. Sí, es una pregunta interesante porque pues, el Consejo Mundial de Lucha Libre, sabemos su filosofía, sabemos incluso que lleva haciendo 3, 4 años un torneo para atraer gente del terreno independiente precisamente, pero no lo sé. Quizá en AAA por el personaje, porque hay que hablarlo, son unos personajes que desde que llegaron a la lucha libre independiente llamaron muchísimo la atención. Las máscaras, el estilo, el peso. Sí, Creo que el Son peso gigantes, es ¿no? lo que primero ves y pues fue abrumador su llegada al terreno independiente, pero no lo sé, quizá. Habría que preguntarle a ellos, ¿no? Si alguna vez tocaron la puerta para estar en AAA, para estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Es una gran pregunta y para ellos ellos. podrían revelar esta situación, ¿no? Pero yo los veo trabajando cada semana, agenda llena con la Puerquiza, haciendo el batidillo en todo México. ¿Cuál es el mayor de los éxitos? ¿Cuántos salieron después de que salió la Puerquiza Extrema? Los Copias, ¿cuántos? imitadores, ¿Cuántos? personajes Rinocerontes, similares? Los rinos. granjeros. De Memo, el Sindicato Oscuro, que le gusta tanto. Al final, los Kikiri, al final, más o menos, no es el Son peso, diferentes. Las pero ligeros. son personajes de fantasía, al final. Los puercos son personajes de fantasía.
Pero ¿O no los después de eso, consideras personajes de salieron los fantasía? Rhinos, salieron y que búscate una máscara de látex y 4 iguales y vamos a hacerlo. Gorilas creo que salieron. Pero bueno, Pues esto marca el éxito que tienen. hay mucha tela de dónde cortar. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de este pequeño corte al Café del Ring para todos nuestros amigos aficionados de Lucha Plus que nos acompañan cada semana tomando un buen café del ring hablando de lucha libre. Regresamos después de la pausa. Ya regresamos con Café del Ring en Lucha Plus. Estamos de regreso con el Café del Ring. Gracias por acompañarnos a través de Lucha Plus. Desde la Ciudad de México, en los estudios de Más Lucha, seguiremos platicando qué domina hoy la lucha libre independiente. Luis, mencionaste a la Porquisa Extrema y otros luchadores que formalmente creo que nunca han pertenecido a una empresa y que sí son taquilleros y que tienen un respeto, una jerarquía. Creo que son los Traumas, ¿no? Los hermanos Trauma, Trauma primero, Trauma segundo, los hijos del Negro Navarro, pues han forjado su carrera completamente en el terreno independiente y creo que se han ganado un lugar de respeto en la lucha libre. Justo cuando ponía de ejemplo que hace 20 años aproximadamente cambiaron las cosas, yo creo que los Traumas fueron de los primeros luchadores que en el terreno independiente empezaron a tener un brillo muy interesante. Por ser luchadores diferentes, por la filosofía que mostraban, que creo que ya no es la misma 20 años después que tienen los Traumas, pero creo que de ahí vino una camada muy interesante para la lucha libre que sigue siendo parte fundamental de la historia de la lucha libre independiente hoy en día. No sé, Luis, si tú ya estabas cuando descubrimos a los Traumas en la Arena Todavía López no nacía, Mateos, no, en la yo tengo- Arena ni tampoco. Naucalpan. Se Tengo daban unas 18 años. tremendas golpizas con los Gemelos Fantásticos. No sé si te acuerdas de los Gemelos Fantásticos. Sí, como aficionado todavía no entraba a trabajar ahí a la arena Naucalpan, pero sí recuerdo que eran las caras, los Traumas de la ganaron. arena. Se Empezaron en la ganaron. primera, ¿no? Empezaron en la Fueron primera, subiendo, pero se subiendo. convirtieron. Y una Y de la las gente- grandes entradas es el máscara contra máscara de Trauma segundo con Comando Negro. Sí, y contra los O oficiales. los Traumas con los oficiales. O los Traumas con los ¿Te tocó? oficiales. Sí, no trabajar no, pero sí verlo en la Eso arena. fue fantástico. Entonces, del ámbito independiente empiezas a ver ese tipo de rivalidades, ese tipo de personajes, ese tipo de duplas, ¿no? Que, como bien lo decía José Manuel, un estilo muy, muy apegado, muy clásico, pero con un toque de rudeza que los hacía distintos en su momento, ¿no? Mucha gente decía que a ellos, hace ratito que decíamos, vemos a la Puerquiza en el Consejo, algunos decíamos que sí, otros que no. A los Traumas siempre los quisimos ver, a lo mejor en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Creo que tenían Creo que sí el podía- perfil para haber podido llegar y ser grandes figuras en la Arena México. Por diversas situaciones seguramente no se dio, pero creo que sí quedó como una asignatura pendiente que esas dos figuras del ámbito independiente de hace 20 años pudieron haber encajado perfectamente en el Consejo. Está muy interesante el caso de los Traumas. O sea, a partir de ahí, ¿qué otros luchadores fueron los que salieron? Es que la mayoría de los que ha tenido éxito tiene cabida dentro de la empresa. O sea, son como pocos los casos que tal vez no hayan llegado a una empresa, pero cuando un luchador tiene ruido y cuando está causando Sí. muchas cosas alrededor, lo más probable es que llegue a una de las empresas, que llegue a los ojos, a los oídos y que forme parte del Consejo Mundial de Lucha Libre o de AAA. Y es que creo, o sea, honestamente, creo que cualquier luchador le gustaría pertenecer a una de las dos empresas más importantes del país. No creo que un luchador diga, yo quiero estar en esta arena y hacerme en esta arena y estar aquí. Yo creo que todos, o al menos hablo por mí, siempre aspiramos a seguir superándonos, a seguir buscando otras metas, a conseguirlas y lograrlas. Yo creo que la lucha libre independiente por eso va a seguir viva, porque es un semillero de estrellas. Hay jóvenes que siempre van a empezar ahí, que siempre van a tocar las puertas de las arenas como Naucalpan, Arena López Mateos, Azteca Budokán, que tienen más de 5 o 6 décadas de vida. Entonces yo creo que pues a eso vamos, ¿no? Qué bueno que tocaron a los Traumas y qué bueno que se dijo esa asignatura pendiente, porque sí, en algún momento se veían como las caras fuertes de la lucha libre independiente. Hoy lo podemos decir, siguen siendo, después de 2 décadas, de las figuras más representativas de la lucha libre independiente, y esa también sería una gran pregunta de hacerles a ellos, ¿qué tan cerca han estado de alguna de las dos empresas más importantes de México? Porque estuvieron cerca con Lucha Libre Elite de la Arena Ujú. México y con Lucha Libre Elite de AAA. Estuvieron los Traumas muy cerca. Pero al final no pasó mucho. Completamente, y pues son luchadores que hoy en día están
completamente acostumbrados a manejar su agenda, ¿no? De acuerdo a sus intenciones con su carrera profesional, sus intereses y pues tienen creo que bastante gente, ¿no? Bastante afición en todo México. Pero en verdad, el caso muy específico del Consejo Mundial de Lucha Libre, voltea a ver al ámbito independiente, más allá de estas torneos de escuela, ¿no? que tenemos cada año. En realidad es como un escauteo de que gente del Consejo, de AAA, voy a especificar en el Consejo, se van a las arenas independientes y ven a un chavo y los pueden jalar a las empresas, o el chavo es el que tiene que estar tocando puerta, porque sabemos que tiene una gran escuela en el Consejo y puede haber 100, 200, no sé, por decir cualquier cantidad, pero si te das vuelta al ámbito independiente hay muchísimo talento que bien podría acabar de formarse en la escuela de la Arena México. ¿Habrá ese escauteo por parte de las grandes empresas o es llegar y tocar? Yo creo que es llegar y tocar, ¿no? Yo En creo esta que vida. en cierta parte sí Yo tocar, creo que en el consejo es pero tocar. también sí estar muy al pendiente de todo lo que pasa por fuera. Te voy a poner un ejemplo, Penta y Fénix. No creo que hayan, señor Penta y señor Fénix, tiene usted que venir a entrenar todos los días aquí para debutar y llegar a debutar en Estelar. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, en este torneo de escuelas, sí son jóvenes que han llegado a entrenar, que han llegado a tocar la puerta, a formarse y a tratar de destacar, porque la competencia ahí en la escuela del consejo es tremenda. Y son 24, por lo menos, que entraron en la edición más reciente. Pero de 24 a cuántos hemos visto en el terreno independiente, 18. Que sí los hayamos visto Sí, pues, constantemente. a la mitad. Y Sí, con un nivel muy similar, a lo mejor otros 18 que no están. sí, A lo sí, mejor sí, de los sí. que conocemos y hemos Claro. visto, podemos decir, vía tal, a X o Y, pero bien pudo haber estado Z, Y y Pero W. ellos no porque tocaron la tienen puerta, el mismo ¿no? nivel, exacto. Hay Ellos que ir a no tocaron tocar la la puerta, o de verdad es como en el fútbol, cuando vas a los pueblitos, a las ligas amateurs, a cazar talento. Yo creo que eso también valdría la pena que se hiciera. Así pasó el Lucha por el Barrio. O sea, que era abierta la... Y al final, ¿a quienes veíamos tratando de buscar al lugar? Al 90% de los que conocíamos en el terreno independiente. Aquí viene lo difícil, ¿no? Que es para el gran talento del interior de la República, hablando de Mexicali, de Ciudad Juárez, de Monterrey, de donde sea, tener que establecerse en la Ciudad de México es algo aún más complicado para el joven que está radicando, que ya nació aquí, pues, en la Ciudad de México. Es un reto más grande, ¿no? Para la gente de provincia. Ellos mismos lo dicen, es parte del sacrificio, se vive un sacrificio. Y pongo de ejemplo quizá a los luchadores de Guadalajara que han llegado a la Ciudad de México y que se han venido a vivir aquí, lo toman como ejemplo, ¿no? Es un sacrificio dejar a la familia, dejar a la novia, dejar muchas cosas atrás, pero por venir aquí al sacrificio. Y hay una camada de luchadores que lo han podido hacer, que han podido establecerse aquí en el centro del país y que son un ejemplo también para las futuras generaciones, que ya los ven como eso, como un ejemplo. El caso de Titán, el caso de Esfinge, el caso de Sandokan Jr., esa camada de luchadores jaliscienses que llegaron, que sacrificaron y que se vinieron a radicar aquí en la Ciudad de México. Y creo que la historia siempre ha sido, ¿no? El Faraón, el Satánico, Baby Sharon, Mayflowers, Pimpinela, que tuvieron que venirse a vivir a la Ciudad de México para tener esa exposición. O sea, creo que mucho lo vemos por las palabras que dicen los luchadores como los que comenta Dani. Pero la historia es, entonces, si platicamos ahora que está tanto en boga el Satánico, pues es eso mismo, ¿no? Yo tomé el sacrificio de irme a la Ciudad de México a buscar una oportunidad, porque ya había cumplido tal vez mi proceso estando en Guadalajara. ¿De cuántos talentos nos habremos perdido en la historia que decidieron no radicar en la Ciudad de México, ¿no? De cualquier muchos. parte del país. País. Imagínense el talento, las joyas que han existido, que existen probablemente, pero que a lo mejor no tienen las posibilidades de aventarse esta aventura, ¿no? De llegar a las grandes empresas que están en la Ciudad de México. ¿Por qué, por ejemplo, en México no hay esta suerte de dojos como lo hay en Japón, ¿no? Que te puedes traer a la gente de fuera y la puedes tener viviendo, o como las casas club en el fútbol, ¿no? Que te puedes ir a escautear durante apoyo. meses y puedes tener esa infraestructura. Creo que daría un mejor producto también para las empresas, ¿no? Porque lo que dice Bernardo es totalmente cierto. ¿Cuántos están en el anonimato y son chavos que tienen muchísimo talento? Por eso les decía hace rato, ¿no? De los 18 a lo mejor que conocemos que están en el torneo de escuelas, pues conocemos otros 18 con ese mismo nivel o hasta más y que no tuvieron la oportunidad porque no
tienen al profesor que a lo mejor sí pudo tocar la puerta, los pudo canalizar a este torneo, pero que están ahí divagando, ¿no? Sí, que la lucha libre independiente los abraza para darles trabajo en sus ciudades y en los alrededores. Hablando, por ejemplo, en Tijuana. En Tijuana hay un gran talento de lucha libre, una escuela espectacular, un nivel altísimo de lucha libre. Y los más afortunados que tienen su visa pueden ir a California. Y ahí se la llevan bastante bien, luchando en California, luchando en Tijuana. Les da para vivir bien Bastante. siendo luchadores independientes. Hasta cierto punto locales, ¿no? Sí, pero creo que no es exclusivo de la lucha libre mexicana. En WWE te piden que vayas a Orlando. También. No sé si AEW te pida que vayas a una ciudad. Pero ustedes que están más inmersos, ¿no? En la lucha libre internacional, ¿ahí sí hay ese escauteo o también es de centralizado y tú tienes que ir a llegar a pedir la oportunidad? No, se abren invitaciones Se para que abren vayas a invitaciones para que entrenar. vayas. Los tryouts, ¿no? Sí, ok. Sí, ahí no pasa. Pues, son muy pocos los que llegan sin haber entrenado. A menos que sean un fenómeno que está rompiéndole en diversas ciudades de Estados Unidos o Canadá, ¿no? Que lo pudieran ver y que lo pudieran literalmente traer de la mano y llevarlo a Orlando, ¿no? Que es Como sabes algo el que caso no- de Penta y Fen. que son como los garbanzos de libra aquí en México, ¿no? Pero ¿no creen que necesitamos un poquito más de eso en la lucha libre independiente? Que las grandes empresas vayan y los busquen. Es No que hay tendríamos tanto un mejor talento. producto porque talento creo que hay. Ut, Hemos sobra. viajado por muchos lados del país y creo que hemos visto muchísimo talento que se va a quedar perdido. Se va a quedar perdido por el asunto del sacrificio o por el asunto de que nadie los pudo traer al lugar donde podían, al lugar donde todos quieren estar, al lugar donde pueden tener esa gran exposición. Después de la pausa aquí a través de Lucha Plus, por supuesto, quién domina y cómo se ejerce hoy en día la lucha libre independiente en México. Después de la pausa, continuamos. Ya regresamos con Café del Ring en Lucha Plus. Estamos de regreso en el Café del Ring. Gracias por acompañarnos como cada semana a través de Lucha Plus. Con mucho gusto seguiremos platicando también, obviamente, en el mundo independiente. Pues están las grandes arenas, ¿no? O sea, el Consejo Mundial tiene sus arenas. La AAA tiene su fórmula que va de ciudad en ciudad. Ha hecho de su casa el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Pero hay muchísimas arenas, hablando de la Arena Naucalpan, Casa de Luis Torres Zamudio, Dojo claro. de Luis Torres Mi Zamudio. dojo y ya. La Arena López Mateos, la Arena Nesa, la Arena Azteca Budocán, la Arena San Juan Pantitlán. Todos estos recintos son completamente independientes, familiares, que dan mucha vida a la lucha libre mexicana. Por décadas, por décadas. Y son... Y seguirán. Y seguirán, y seguirán, y desfilarán figuras independientes, y ahí seguirán esas grandes arenas, ¿no? ¿Cuál es la Promotores Y independientes. promotores independientes, porque son arenas, tienen sus dueños, obviamente, pero están a la renta, ¿no? Para quien quiera invertirle a la lucha libre y quien quiera hacer un cartel de lucha que pudiera llenar esos recintos y pudiera hacer un negocio, porque al final estamos hablando de un negocio. Hablaste de estas arenas, ¿no? Que son las de la zona metropolitana, las de la periferia de la Ciudad de México. ¿Cuál es la verdadera, si es que hay una, o pueden ser dos, la verdadera cueva de los independientes hoy en día, como lo fue el Toreo de Cuatro Caminos? Buena pregunta. Yo creo que Naucalpan es la más fuerte. O sea, a pesar de López, que ahora lo quieren llevar Mateos. como si fuera una empresa independiente, Ujú. pero, o sea, no hubiéramos conocido a talentos como Dos Caras, como Villano Tercero, Los Panteras, Los Brazos. O sea, si no hubiera existido una arena como esta. que catapultó grandes estrellas. Esa es la realidad, ¿no? Hoy en Sí. día tiene el tryout, del cual hemos estado muy de cerca en los últimos años. Pero sí, desde más de 60 años ha sido la catapulta, por decir algo, la Arena Naucalpan, yo creo que de las grandes estrellas en México. Yo creo que la Arena Naucalpan, por supuesto, me quedo con la Naucalpan, pero también pondría muy cerca la Arena Nesa. Y la López. La López, Mateos, ¿no? y la López. La López más pequeña en cuanto a foro, ¿no? Porque no es una arena tan grande dentro de las arenas pequeñas como lo es la Arena Naucalpan y la Arena Nesa, ¿no? En cuanto a foro es más pequeña, pero creo que Pareciera también... difícil, pero son como 200, 300 personas de diferencia. No, Sí, no. sí. Bueno, ya con las nuevas gradas, a lo mejor sí. Sí, o sea, a mí también me parecía ¿Te parecía abismal? que era mucho la diferencia, pero no. Papuchito no. tuvo algún problema algún día con la gente de la Arena Nesa. ¿Se acuerdan? ¿Esa? Hubo una controversia sobre el aforo, ya que nos la cuente él. en Pero, su por ejemplo, momento. Tijuana, la arena es de 5,000 El personas. Fausto, ¿no?
El Fausto Ajá. Gutiérrez. Claro. Que es un gran recinto de lucha libre lleno de historia, ¿no? 4,000 y tantas, 5,000. El Neri Santos en Juárez. En Juárez. Son lugares que siguen vigentes. Solidaridad que había, o la Coliseo de Acapulco. la Coliseo de Monterrey. ¿Sí? Eran arenas muy grandes. Sí. Y ahí desfilaban todas las figuras de la lucha libre independiente y de estrellas de empresas. Está O sea, a la veces nos arena- quedamos mucho con el conocimiento que tenemos, pero afuera hay un aforo enorme No. de arenas que eran mucho más grandes que las que estábamos acostumbrados a ver. Y Hay arenas- gimnasios, ¿no? Gimnasios que ya Ajá. se volvieron recintos, que no son arenas de lucha libre como tal, pero que Sí. son de mucha tradición para el desarrollo de la lucha libre. Pero a lo que ibas creo que es un punto muy importante. Creo que desde hace 60 años sí está como este tipo de conocimiento de estrellas independientes que quieren llegar a ser las grandes figuras de la lucha libre, sea en el propio terreno independiente o en cualquiera de las dos empresas. Creo que este modelo lleva como estos últimos 60, 70 años dentro de la lucha libre. Pero yo no quitaría esfuerzos. Sí, estamos muy acostumbrados tal vez a lo deslumbrante, ¿no? De lugares que tienen muchísima tradición. Pero yo no quitaría esfuerzos como Lucha Libre Radioactiva, como el Poseidón Gym, que tienen a sus propias figuras que están tratando de entrar a otros lados. O Mi Sagrada Lucha Libre, que son cosas que tal vez no estábamos acostumbrados a ver, pero que te ayudan a ejecutar personajes, que te ayudan a empezarte a mover y que han conseguido muy buenos talentos dentro de la lucha libre. Justo para allá iba, y es un ejemplo buenísimo lo que estás mencionando. Las arenas que ya dijimos, que ya mencionamos, llámese Naucalpan, López Mateos, Budocán, Nesa y San Juan Pantitlán, se crearon entre los 50s y 60s, hace muchos años. Pero hoy en día, de 5 o 6 años para acá, en Puebla se han abierto espacios como la Arena Solís, que nos ha recibido y es un gran lugar para vivir lucha libre. El propio Coliseo San Bruno, que es un espacio que se habilitó para tener ahí una academia de lucha libre olímpica que a la Jalapa. postre puede ser el talento de lucha libre radioactiva. Y así hemos conocido espacios en partes de la República Mexicana, y creo que eso también habla de que la lucha libre siempre va a buscar lugares en donde pueda realizarse, llámese gimnasios, llámese, no sé, por ejemplo, el Territorio Sagrado a mí me sorprende muchísimo por la ubicación, está en el centro de la Ciudad de México, muy cerca del centro, pero está en la colonia obrera, colonia Doctores, es un lugar en donde puedes llegar en bicicleta si tú quieres, pero está en el corazón de la Ciudad de México. Y creo que ese es el ejemplo de que la lucha libre mexicana se ha abierto espacio en diversos lugares. Hablar de la Arena del Valle, ¿no? En Ecatepec, que es una arena completamente nueva, lleva 2 años, tal vez. O un año. Un año, un espacio en el cual ojalá un día nos acompañes. Ojalá te den permiso. Que conozcas la Arena del La Valle. quiero conocer, ojalá la hagan en sábado, ¿no? Es un gran espacio que fomenta el deporte, que fomenta la lucha libre independiente, ¿no? Ahí lo hemos visto. Creo que una sola estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre ha pisado todavía la Arena del Valle. AAA sí han llegado muchas estrellas, pero los últimos meses, puro luchador independiente. O Tulancingo y Pachuca, que se han abierto espacios en los últimos años, ¿no? El Centro de Desarrollo DTU y la Arena DTU, que está por abrirse. Sí. Y creo que Real Wrestling tiene su arena, la Arena Azteca en, La Arena Azteca. en Pachuca. O sea, hay espacios también en otras partes de la República Mexicana. Por ejemplo, DTU fue algo que explotó. Creo que nadie se imaginaba el éxito que iba a tener y hoy conocer Aeroboy, Violento Jack, Y empezó en un autolavado. en un autolavado. Sí. O sea, hablando de que la lucha libre se abre espacios solas. En un autolavado en Tulancingo que hoy es conocido como el Coliseo de Tulancingo. El autolavado se convirtió. Bueno, no sé si sigue haciendo autolavado, pero No, ya tiene las gradas. ya es Ya un no coliseo. funciona como autolavado. Esa partecita, ¿no? Ya no, ok. ¿Y cuántas figuras, no? O sea, Aeroboy, Violento, Flamita, Tierra de Luchadores. Cíclope, o sea, Miedo Extremo, Miedo Extremo. Crazy King, o sea, muchísimas figuras que hoy son figuras de la lucha libre pasaron. Raúl Mendoza, Joaquín Wild, vino el genérico, o sea, pasaron de todos lados. Roderick Strong, Ricochet. Y los que vienen ahorita que se están preparando, porque cuánto talento hay ahí en las primeras Sí, con no. DTU. O sea, Es una ver la primera o la semillero segunda lucha importante. de DTU es un espectáculo impresionante. Es el hambre, ¿no? Es el Sí, hambre no, del joven son- luchador es- independiente que quiere que hacen brillar, cosas quiere llamar la distintas, atención, claro. que quiere
ser la estrella del mañana, ¿no? Créeme que yo en el papel de aficionado lo voy a decir, ¿no? O sea, de las primeras o segundas luchas que más disfruto son las de TTU. Esos chavos, los de las primeras y segundas luchas, traen un hambre de mostrarse impresionante. Y ahí los conocen a varios, ¿no? Mr. Solon, por ejemplo, a mí me gusta mucho ese chavo. Sí, Muchísimo. bueno. Kulikitaka, son varios chavos que de verdad hacen un gran esfuerzo y que apenas están empezando y que seguramente en unos años vamos a mencionarlos en ese paquete de Violento Jack, Aeroboy, los que acabamos de mencionar. Sí, la verdad es que hay muchísimo talento. Yo creo que después de la pausa vamos a platicar también, o sea, por regiones. Es increíble la cantidad de luchadores que surgen de una ciudad como Torreón, de Guadalajara, lo hemos visto de Jalapa recientemente. Hay muchísimo, muchísimo talento. Obviamente en Ciudad Juárez hay una cantidad impresionante de luchadores, pero yo creo que después de la pausa platicamos un poquito más. Nuevo León, por Saltillo, territorios. En el Bajío, Zacatecas, Puebla, León, sí. Puebla, o sea, qué bueno. Y el sureste, que tienen enormes y enormes figuras. No estamos diciendo que todos sean buenos, también hemos visto cada barbaridad, que mejor se dediquen a otra cosa, pero... A través de las redes sociales, que también exhiben, también te ayudan a crecer, pero también exhiben. O que se hagan anunciadores, O que salgan o anunciadores, comentaristas, sí. o algo involucrado con la lucha libre, pero después de la pausa seguimos platicando, es el Café del Ring, para todos nuestros amigos, la comunidad que gusta de la buena lucha libre a través de Lucha Plus. Después de la pausa continuamos. Ya regresamos con Café del Ring en Lucha Plus. Estamos de regreso platicando de la lucha libre independiente. Por supuesto, no solo son luchadores, no solo son arenas, promotores, son anunciadores, son referees. Hay grandes referees que a lo mejor nunca pertenecieron al Consejo Mundial de Lucha Libre o a la AAA, ¿no? Y a lo mejor nunca tuvieron la gran oportunidad. O en tu caso, Luis, que te identificamos perfectamente como la voz de la Arena Naucalpan o como la voz de la despedida del Hijo del Santo. A lo mejor en su momento vas a tocar la puerta en la Arena México o en la AAA. ¿O qué depara en tu caso particular de un anunciador que te has ganado un prestigio? Pues siempre, como lo decía Dani hace rato, ¿no? Tratas de mejorar, tratas de estar siempre en los mejores escenarios. Hoy la lucha libre independiente me abrió una puerta, ¿no? Y soy muy feliz haciendo lo que hago, porque pues puedes decidir, no vivo de eso, evidentemente, ¿no? O sea, tengo que hacer otro trabajo, pero puedo acomodar mis fechas para poder salir a la periferia de la ciudad, a algún otro estado, y pues la base que es la Ciudad de México, ¿no? Creo que todas las personas que nos dedicamos a la lucha libre, medios, referees, anunciadores, acomodadores, boleteros, el que tú me digas, creo que en algún momento quisiera tocar las puertas y estar en uno de estos grandes recintos o grandes empresas, ¿no? Como la Arena México. Pero al final, el ámbito independiente, hay una es un gran momento del ámbito independiente que te abre muchísimas puertas, que te abre muchísimos recintos. Acabo de estar en un evento que combinó lucha libre con freestyle, ¿no? Y jamás en la vida me imaginé, ¿no? Estar en una combinación así. ¿Cómo andas en el freestyle? Bien, andamos bien. Ahorita hacemos algo bueno. Hacemos una batalla. Sí, hacemos una batallita. Y te abre grandes espacios y eres dueño de tu tiempo, ¿no? Y la lucha libre independiente a mí me abrió las puertas a través de los medios de comunicación como ustedes, en diversas arenas, y estoy muy agradecido y soy muy feliz en la lucha libre independiente. ¿Cuáles son los deportes, pongamos a la lucha libre dentro de esos deportes, más importantes en México? Fútbol, Fútbol, box, béisbol y lucha libre. Béisbol, lucha. Y fútbol americano. De pronto, un joven está dentro de su disciplina y va para hacer el deporte. O sea, ¿cuántos espacios hay, por ejemplo, en el fútbol? ¿Cuántos equipos profesionales hay? ¿40? Sí, profesionales, 40 que puedas ir y que puedas dedicarte profesionalmente. Y 20 en la élite, que es la primera división, ¿no? Y de esos, ¿cuántos pueden formar? Unos 40, 50 jugadores, ¿no? Que van a cada uno. Dentro de la lucha libre los espacios son más reducidos. En el béisbol, ¿cuántos equipos son? Ahí son menos, ¿no? Que te puedes dedicar una persona que está, imagínate el que quiere dedicarse en Sonora para venir a México a jugar con los Diablos Rojos del México, ¿no? O sea, cada deporte tiene lo propio, pero ¿cuántos espacios hay para poderte insertar dentro de la élite que hay en tu país? Y el de la lucha libre, pues son pocos. ¿Cuántos? El elenco, bueno, son como 200 espacios en el Consejo Mundial, ¿no? Hoy.
¿180? Sí. Aproximadamente. ¿Y de AAA cuántos son? Son muy poquitos los Más espacios que hay hoy. reducido. Pero hasta dentro del ámbito independiente hay una élite. O sea, suena feo, ¿no? Pero dentro de la lucha libre independiente no hay una élite, hay ciertos espacios que son muy Son- reservados y hay que batallarle para llegar. La paga en el terreno independiente es contrastante, ¿no? Sí, O sea, totalmente. los de la lucha estelar generan un buen dinero por Viven de presentarse. eso. No, hasta a veces el promotor paga por ver ese espectáculo sin que gane. Y los demás es muy difícil hacerte de un buen recurso económico en la lucha independiente. Esa es la realidad, ¿no? A diferencia de las grandes empresas donde tienes algo más representativo económicamente. Porque la lucha libre independiente puede estar en la Arena Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, en el Foro Sol, o puede estar en el Mole. Eso es lucha libre independiente En el también. mercado. En el mercado, en la parroquia. Y los sueldos son totalmente contrastantes y la exposición, Sí. como para ir escalando en este medio, pues también es muy difícil de encontrarlo en un gimnasio que apenas está abriendo las puertas con un promotor que lleva 2 funciones, a lo mejor las arenas que mencionábamos hace rato, Nesa, Naucalpan, o promotores que le invierten a otro tipo de recintos. Está la exposición y hacerlo bien. Y va en el punto que decía Dani. Cuando salió Wisin, No. ¿cuántos daban algo por Wisin? Lo primero fue criticarlo. O sea, lo Ajá. primero que O sea, se- lo primero es Criticar. ese perro que no. Y una mala crítica, ¿no? Y del mismo gremio. El mismo gremio fue el que atacó al perrito Wisin, el que empezó a tirar como estos factos de que hay que respetar la lucha libre, pero hoy, ¿dónde está Wisin el Dog? Gracias a su trabajo y gracias a la viralidad que ha tenido un personaje que tal vez pensábamos que no tenía ningún lugar dentro de la lucha libre, y hoy en donde está la botarga que lucha, que es el perro Wisin. Con todo respeto. Con la agenda llena, recorriendo el país. Es la realidad. El perro Wisin y Mister Iguana. Es un Mr. fenómeno Iguana. muy similar lo de Mister Iguana. O sea, crítica de la mala en lugares pequeñitos, con sus performances bien bonitos, que a muchos nos gustaba, otros lo criticaban, y el gremio se le fue encima. Que lo conocimos ¿Y siendo dónde está? independiente. ¿no? Siendo De Culiacán, independiente. Y hoy viajando. jugamos en el videojuego con Edgar, o sea. Sí, un fenómeno mundial, qué ¿no? bueno. Hoy está firmado. Si lo hubiéramos dicho cuando conocimos a Mr. Iguana, tener esa Que hubiera un esa Royal espera y Rumble. decir, Mr. Iguana va a estar un día en Arabia Saudita participando en el Royal Rumble de WWE. Nadie lo daba por un Con Randy Orton y Deja varios tú más. cuando lo conocimos hace un año y medio. Todavía nadie lo hubiera hecho. Nadie, pensar. Nadie. Bueno, ya nos fuimos como por otro tema. Ujú. Pero, por ejemplo, si nos hubiera dicho, la Parca va a participar un día en el Royal Rumble. Jamás te ibas a pasar. Pero mira, ahora, La Mr. exposición Iguana. de hacerlo bien, lo que decías. Mr. Iguana. Yo creo que es un caso de decir, tal vez no pueda ser el luchador más fuerte, tal vez no pueda ser el luchador más ágil, pero sí hay lugar. Sí, Está muy bien. sí, Sí. un gran personaje que forjó una carrera bastante interesante también de independiente, haciendo una gran pareja con el Fresero. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la pareja? Los parientes. Los parientes. Sin Police pariente Sound no hay Machine. ambiente. Pues Ujú. le ha sonreído la lucha libre. La lucha libre independiente se le abrió las puertas y le abrió las puertas de las grandes ligas. Y por supuesto es algo que nos da muchísimo gusto. Sí, y perdón, la magia, ¿no? De que cualquiera también pueda hacer la lucha libre. Es un gran mensaje. Es para Sí, todos. Es un gran mensaje. La historia de Wisin y de Mr. Iguana es un gran mensaje. No soy el más fuerte, no soy el más alto. Quizá en algún momento no voy a ser el más dotado de virtudes luchísticas, pero si sabemos darle, ahí está la oportunidad. Nos tocó un luchador Rey Cuervo, que en un brazo no lo puede mover al 100% Ujú. y lo hace muy bien. Hacemos una pausa, regresamos para las conclusiones en este Café del Ring, muy entretenido, muy interesante como cada semana a través de Lucha Plus. Gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos con Café del Ring en Lucha Plus. Estamos de regreso para las conclusiones en este Café del Ring. Gracias por acompañarnos como cada semana en Lucha Plus. Pues a qué conclusiones llegamos, ¿no? ¿Quién domina hoy la lucha libre independiente? Sabemos que hay grandes exponentes. Está el Park, está el Demete Azul, están los Traumas, está el Tejano, Tierra de Nadie, donde es todos contra todos. Habría que separar, como lo decía José Manuel hace rato, ¿no? Quienes salieron de una gran empresa y hoy son independientes y quienes nacieron desde lo independiente.
Quienes nacieron desde lo independiente, me quedo con los puercos, ya lo dije hace un rato, y el demonio infernal. Creo que el demonio infernal es uno de los luchadores más completos que hay hoy en día, uno de los mejores pesos completos que ya lo hemos visto en mano a mano con lo mejor que hay en el ámbito independiente, y está Que al nivel. sigue en ascenso, Y yo que creo. sigue en ascenso, y que creo que puede llegar hasta donde él quiera. Para mí, yo me quedo con esos dos, como Coincido. facción, con los puercos, y en lo individual, como un peso completo, con demonio infernal. ¿Qué opinas, Dani? Yo me quedaría con lo que sigue generando el señor Elia Park, porque los promotores siguen buscándolo para cualquier aniversario, para cualquier lucha importante. Más de 60 años de edad, Dani. Más de 60 años de edad, tiene un legado ya en la lucha libre. Yo me Por quedaría ahí. con el señor Elia Park, pero también quiero hacer mención especial de Fresero Jr., que tampoco ha pertenecido. Estuvo en AAA en Una lucha. Una fecha. hace par de años en Verano de Escándalo, tocó el ring de la Arena México, pero nunca ha pertenecido al Consejo Mundial de Lucha Libre, y hoy yo considero que es una de las cartas fuertes actualmente de la lucha libre independiente. Quedaría con esos dos nombres. Y ya se deshizo la facción, ¿no? Porque otra facción eran los negociantes. Por eso Y como mencioné. negociantes era también una facción muy, muy fuerte, y creo que cargó con el ámbito independiente durante 2 añitos después de que se formó. Eran los que soportaban como facción. Creo que es cíclico con las diferencias de lo que vamos viviendo en cuestiones tecnológicas, pero creo que las historias que vamos escuchando de los luchadores son historias que ya hemos estado escuchando, de esas historias de éxito. Si podemos poner hoy actualmente, creo que sí. Yo creo que Hellboy podría ser una carta importantísima para el terreno independiente. No lo es hoy en día. La Mala Fama, creo que con lo que han conseguido, pero creo que no teniendo a Ares, ahí adolece un poquito, pero creo que tienen con qué llegar a sitios muy interesantes. Y qué bueno que esté abierta la oportunidad. Pierrot a mí me gusta mucho lo que puede hacer, y es un luchador que sigue siendo buscado en el norte, y que cuando salió puede hacer la copia, puede hacer la quinta versión y todo, pero tiene una personalidad también muy interesante el propio Pierrot. Yo creo que agenda llena de Alberto el Patrón, ¿no? Después de su polémica salida de AAA, él sigue visitando muchísimas ciudades con un gran éxito, tratando de tener rivales a su nivel, que no es tan fácil. Sí los hay, claro que los hay, pero no es tan difícil, no es tan fácil de tener una lucha pareja para el quien dice hoy que es el mejor en la historia de la lucha libre mexicana, que es Alberto el Patrón, que hoy no pertenece ni al Consejo, ni a la AAA, ni a AEW, ni a WWE, ni a New Japan, ni a nada. Él está navegando solo, siendo una superestrella. Y la cuestión de Cuatrero, ¿no? Cuatrero, Claro. claro. Está de regreso Cuatrero y va a ser un rival Durísimo. durísimo para Independiente. cualquiera, ¿eh? Y digo, ya sé que estamos en las conclusiones, pero nos faltó algo rapidísimo, ¿no? El lucha libre independiente femenil. ¿Quién está? También. ¿Quién está como la gran figura femenil en el ámbito independiente? Creo que es algo que está adoleciendo la lucha libre independiente de Pocas, grandes son figuras pocas. independientes. Podría dar tu nombre femenil, que considero es de los más representativos actualmente. Julissa Mexa, que salió de WWE, obviamente tenía la gran exposición, pero sigue trabajando, y la vemos en sus luchas y en sus redes sociales, y creo que ella lo ha hecho bastante bien, llegando al terreno independiente, porque es una realidad, llegó de WWE y fue directo al terreno independiente. Y yo te daría otro, Keira, pero son pocas. Y sí se ve una gran diferencia en el ámbito independiente entre este tipo de luchadoras de esta categoría como Yulisa, como Keira, y de otras que vienen abajo. Está Gatúbela, está Gatúbela. Ludark, Lady Shadow. Hay talento, yo creo. Pocas. Pero yo sí, creo es más que son muy reducido, pocas más y que, sí, exactamente. Y si no haces una lucha donde converjan esos talentos, sí se ven muchas diferencias que no se ven tanto en la lucha libre varonil independiente. Fuera de estos nombres, sin señalar a Keira y a la hija Gatúbela, que han salido de empresas, las del rancho. Las Me del parece rancho un son muy concepto buenas. increíble. Muy bueno. Muy y buenas, que sí. tendrían cabida en cualquier lugar. las del Garantizado el Ya, espectáculo. más de cuando está espectáculo y Mari calor. Caporal, Nix e Ine Mazagua. rancho. Y hasta con Airam. Coincido. Pues creo que todavía podemos platicar muchísimo de esto. Yo creo que en un próximo episodio podemos hablar de la lucha libre femenil en el terreno independiente, las nuevas caras, los semilleros de la lucha libre, pero bueno, por hoy se nos está acabando el tiempo, José Manuel del Café del Ring. Vámonos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Dani. Gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Luis Torres Zamudio. Gracias, un honor estar con ustedes. Nos vemos muy pronto con otro Café del Ring. Saludos a toda la comunidad, mándenos sus comentarios, por supuesto.
y a través de las plataformas de Lucha Plus. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otro Café del Ring.